Saludos a todos amigos del canal. Hoy, febrero 14, 8:30 p.m. hora de Colombia. Aquí, amigos, lo que está ocurriendo hoy lo hace a uno pensar que es, pues el objetivo de este canal es tratar de investigar, de escudriñar en esta maraña de información. ¿Cuál es la estrategia de Rusia y la estrategia de Occidente, puesto que ninguno de los comandos unificados nos van a dar la información ni a través de plataformas occidentales ni a través de canales privados? Lo que, de lo que se trata el asunto de cómo va a ser el transcurrir de los próximos días de la guerra, esto es algo que nos toca por estos canales, mirar esta bola de cristal y más o menos tratar de averiguar para dónde va esta guerra. Hoy vimos al general Milley, Lloyd Austin, entre otros, allá en Bruselas, planteando una estrategia para esta que la podríamos llamar esta guerra en Ucrania. Estrategia con la que ellos no cuentan con tiempo suficiente, están sobre el tiempo. La primavera empieza en menos de un mes. La primavera, cuando este pantano se seca, cuando el clima empieza a calentar, cuando ya se incrementa el tema de los ataques, el movimiento ya más fácil de los vehículos blindados, de los tanques, de la infantería. Y la gente se pregunta, porque hoy aparecieron dos comentarios. Uno de parte del general Milley, a quien ustedes ven en pantalla. El comentario más importante del día de hoy en esta reunión en Bruselas es que Rusia ya perdió esta guerra. Yo he tratado de investigar a fondo la profundidad de su argumento, en qué se basa el general para decir esto, porque él dice que Rusia está perdiendo la guerra porque no pudo capturar a Kiev en 3 días, que Rusia está perdiendo la guerra porque ha perdido muchos hombres, muchos heridos, muchos tanques, porque Rusia está perdiendo la guerra o perdió la guerra porque no ha podido capturar a Ucrania y no ha podido vencer a Occidente. Claro que con el general Milley podríamos discutir por horas en cuanto a qué tan fidedigno es su comentario, qué tanto valor tiene su argumentación del día de hoy para decir que ya casi que se celebra un año de esta guerra, Rusia perdió la guerra. En cuanto a territorio controlado, Rusia controla 20% del territorio ucraniano. Rusia evita que Occidente ingrese armas, por ejemplo, por Bielorrusia, por el Mar Negro, por el Mar de Azov, por Crimea, por Moldavia tampoco les permite porque ya Rusia tiene sus aviones casi que controlando el espacio aéreo de Moldavia, porque Transnistria, que es una franja contigua a Moldavia, hay munición, hay armas y hay armas tácticas nucleares, porque Rusia ha detectado que Occidente ha planeado en este envío tipo Blitzkrieg de armas de Occidente a Ucrania, que eso tienen que lograrlo en menos de un mes, una tarea casi que imposible. Hay tres rutas principales. Una, Polonia, Eslovaquia, y la tercera por Rumanía. Ahora, antes de que se me olvide, el argumento, o la premisa de Blinken del día de hoy, el argumento es que si Ucrania cede los territorios que hoy en día, desde septiembre del año pasado, han sido anexados por Rusia, que si Ucrania permite eso, se abriría una caja de Pandora. El argumento de Blinken
lo ponemos contiguo al argumento del general Milley, que esto viene de la mitología griega, esta mujer Pandora que abrió esta caja donde los dioses guardaban todos los males y que al abrir esta caja de Pandora, todos estos males se diseminaron por toda la tierra. Y esto es lo que dice Blinken. Blinken asegura que si se sienta Ucrania a negociar con Rusia y se contempla el tema de estas regiones anexadas a cambio de paz, a cambio de cese al fuego, que inmediatamente, y no ha estipulado ni ha dicho Anthony Blinken a qué se refiere, cuáles son estos males. Me imagino que lo que más venden, la idea que más venden es que Rusia se va a apoderar de toda Ucrania y que luego sigue con Hungría y que sigue con Polonia. Miren, en el supuesto de que Rusia se apodere de toda Ucrania, ahí van a tener al lado también a la OTAN. Rusia inicialmente ingresó a Ucrania con el tema de desnazificar. Rusia ingresó con el tema de proteger a los pobladores del Donbass. Rusia ingresó a Kiev con el ánimo de ir directamente a la cabeza, generar un cambio de gobierno, un gobierno que le garantizara a Rusia que no iban a atacar a las regiones de estas repúblicas autoproclamadas de Lugansk y de Donetsk. Hoy en día, y a propósito, hago un paréntesis, como prometió mi hija, 20 de febrero, 7 p.m., hora de España, 1 p.m. hora de Colombia, me voy a entrevistar con la famosa Yus Ibaya, quien vive en España, y estoy muy contento a la espera de ese día, están todos invitados. Pero, y antes de que se me olvide también, la estrategia de Rusia en Bakhmut, en cortas palabras, no es como piensa Ucrania, que Rusia iba a dirigir sus tropas hacia el centro de Bakhmut. Están haciendo todo lo contrario. Están cercando la periferia de Bakhmut para acorralarlos, para cerrar todas las vías de suministro. Mientras tanto, Ucrania continúa pensando que los rusos van a tirar hacia el centro y este es un grave error. Por eso, este potencial retiro de tropas de Ucrania antes de que pierdan su vida es algo que deben pensar los ucranianos que están metidos en esta caldera de Bakhmut, que lo deben pensar dos veces, pensar en sus hijos, sus familias, sus ancianos, sus abuelos, y sí, porque Rusia los va a desacercar y los va a acercar muy pronto. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, amigos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estamos hoy a febrero 14, la primavera empieza ya, creo que el 20 de marzo. Con toda seguridad va a haber un escalamiento de parte tanto de Occidente como de parte de Rusia. Este tiempo está siendo utilizado para el entrenamiento, para adecuación, para reparaciones, para mantenimiento. Ahora, ¿por qué Rusia envió estos aviones en el día de hoy a territorio de espacio aéreo de Polonia? Este es el Su-27. De esos tiene Rusia, tiene helicópteros, tiene aviones de combate, tiene más de, dicen que 2.000 tanques. Ahora, ¿cómo va a ser la estrategia de Rusia? Claro que nos hablaban de los famosos tanques Leopard que vienen en camino y los famosos Abrams. Esto es una película. Esto realmente, esto nada tiene que ver con lo que va a ocurrir en los próximos días. ¿Ustedes han visto un río con troncos de madera? Cuando hay muchos troncos en dirección contraria, se genera algo como lo que se llama aquí un trancón o un taco vehicular, no sé cómo lo llamen ustedes en sus países. El mensaje de parte de esta reunión de Bruselas, donde se reunieron 50 ministros de defensa de países que apoyan a Ucrania, fue un visto bueno, fue un semáforo en verde, luz verde, para que envíen todo lo que más puedan, en el menor tiempo posible. Como dice el general Milley, por el lugar donde haya menos peligro. Dice el general Milley, no usen las mismas rutas. Caramba, pero es que ¿cuántas rutas existen
desde Europa para llegar, traer todo este armamento a Ucrania. Que yo sepa, Moldavia, la parte occidental de Ucrania, por Bielorrusia no pueden. Esto que dice el general Milley, de proteger estos armamentos que vienen en camino, agilizar el envío de los mismos, esto va a crear un clúster, un trancón de tal magnitud que para eso hoy Rusia les mostró, es que no fue un segundo ni un minuto, fue una noticia difundida por todo el mundo. 2 aviones F-35 de la Fuerza Aérea de los Países Bajos, de Holanda, le mostraron el camino a su espacio aéreo a los aviones rusos. Pero, ¿qué significa este mensaje? Es que Rusia, mientras estamos hablando en el día de hoy, está ubicando sus helicópteros, sus aviones de combate, tanto la frontera entre Bielorrusia y Ucrania como la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto ya lo sabe la OTAN. Esto ya es de información pública para los asistentes a esta reunión en Bruselas. ¿Qué es lo que busca hacer Rusia? Rusia no solamente se va a dedicar a continuar paso a paso, metro a metro, retomando control de los territorios anexados, sino que para Rusia el objetivo militar no es solamente los equipos que van a llegar en los próximos 30 días, sino aquellos que van a conducir estos suministros a territorio ucraniano. Ustedes imaginan lo fácil que va a ser para Rusia. Si hoy enviaron sus aviones Su-27 al espacio aéreo de Polonia, ¿no les va a quedar también fácil a los rusos ubicar estos aviones en la frontera occidental de Ucrania? Como dicen aquí, a boquejarro, como los tiburones en el río Magdalena, esperando que lleguen los peces de agua dulce. Estos equipos tienen que llegar por carretera o por carrileras del ferrocarril o por vía aérea, y los van a estar esperando como tiburones los aviones de combate de Rusia. Rusia cuenta con un poderío de fuerza aérea. Esto que vamos a ver en los próximos 30 días es una guerra aérea en la que la Fuerza Aérea de Rusia va a destruir todo indicio, toda llegada, todo lo que parezca como un convoy de equipos para la guerra, para ayudarle a las Fuerzas Armadas de Ucrania a acabar con la vida de soldados rusos. Ahora, guerra avisada no mata soldado. Esto ya lo debe saber Zelensky y también los comandantes de tropas de estos 50 países que asistieron hoy. Aún teniendo esta información de sentido común, porque es algo que no es que lo estemos inventando por este canal o que nos esté llegando la información como el maná, como lenguas de fuego, el Espíritu Santo. Esto cualquiera con un poco de análisis de la situación se daría cuenta que eso es lo que va a ocurrir, porque van a tratar de enviar en forma masiva equipos que no tienen necesariamente buen estado de mantenimiento, equipos que muchas veces no vienen con los manuales, ni con los mecánicos que saben cómo repararlos, ni con los operarios que saben cómo operarlos. Esto es un clúster, esto es como esos troncos en el río. Esto va a ser, como se dice aquí en mi país, un gran despelote inventado por estos generales con tantas insignias que no les caben en el pecho. Esto es una locura. Y ante la llegada de todas estas toneladas de chatarra, a la espera van a estar estos aviones rusos, no destruyendo infraestructura energética de Ucrania, como ocurrió recientemente, no destruyendo edificios o guarderías, como dicen en Ucrania, hospitales,
o ancianatos. No, los aviones de Rusia van a estar eliminando todo indicio de la llegada de una caja, de un container, de varios containers, de un camión grande o pequeño, y van a eliminar también a quienes operen estos vehículos y estos trenes. Esto es muy sencillo. Ahora, si Occidente quiere continuar en este camino hacia el abismo, está bienvenido. Como dicen en las reglas de la guerra, si el enemigo va por el camino equivocado, no hay que alertarlo. Y Rusia no va a alertar a Occidente. Rusia no solamente ha escondido sus aviones de combate, ya no hemos visto ningún satélite estadounidense ni de Occidente mostrando la ubicación de los aeródromos rusos, donde están los famosos aviones de combate de Rusia. Rusia los prepara, los repara, les da mantenimiento, entrena a sus mejores pilotos para esto que viene en camino, anunciado, porque no hay otra opción, no hay camino atrás. Todos estos países que asistieron a esta reunión hoy en Bruselas ya dieron el visto bueno para adelante, para coger impulso, y ya Rusia lo sabe. Me imagino que en el Kremlin les parece una idea sensacional de cómo van a poder matar dos pájaros de un tiro. Uno, eliminar este armamento que viene para Ucrania, hacia Ucrania, para eliminar sus tropas. Y otro, quitarle todo este armamento, todo este arsenal a Occidente, porque Occidente se va a quedar sin equipos, sin misiles, sin sistemas de defensa antiaérea, que uno que otro comandante de tropa hoy en esta reunión en Bruselas dijo, hombre, es que Rusia está agrupando tanta cantidad de equipos de fuerza aérea que deberíamos acelerar el envío de sistemas antiaéreos, de equipos de sistemas para defensa contra estos aviones. Uno que otro comentó el tema, pero ahora es luz verde para enviar lo que más tengan. Y yo digo, hombre, ante tanta experiencia en el tema de la guerra, tantos generales, coroneles presentes, esta propuesta es quizás el abrir esta caja de Pandora. No como dice Blinken, amigo colaborador del canal, señor Santiago, usted es muy trabajador, nos mantiene informados. ¿Sabes qué, Orlando? No me digas trabajador, porque esto para mí es pasión. Esto me inspira y me llena de energía para el otro día. Muchas gracias por tu contribución al canal. Miren, esto de parte de estos generales de Occidente, ojalá pudieran ellos reconsiderar lo que va a ocurrir, pero eso lo vamos a ver en los próximos días, lanzamientos de misiles hacia la frontera occidental de Ucrania. Y esto de nada va a servir para la comunidad de los habitantes de Ucrania. Los habitantes de Ucrania, con base en la reunión de hoy en Bruselas, deben estar todavía más atemorizados. Sus garantías de paz, de prosperidad han sido reducidas, yo diría que en más de un 20 o 30%, mientras que las posibilidades de pérdida territorial para Ucrania empiezan a incrementarse. Qué locura, amigos del canal. No me alargo. Nuevamente les agradezco mucho y los espero mañana con nueva energía y nuevas ideas. Muchas gracias.